El propósito de este video es demostrar el principio de Arquímedes mediante una fórmula que nos pareció muy interesante ya que es bastante visual. Veremos cómo llegar a ella. Antes de iniciar con el tema principal para el experimento, es importante definir el concepto de densidad. La densidad es la masa de un volumen de una sustancia. En otras palabras, sería la relación de masa a volumen de una sustancia. Matemáticamente podríamos representar esto como D es igual a m sobre v, donde la D sería la densidad, la m la masa y la v el volumen. Todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en el agua, experimenta una fuerza de empuje opuesta a su peso, es decir, de abajo hacia arriba. Pero, ¿por qué sucede esto? Cuando se sumerge un cuerpo en el agua, podemos notar que el nivel de agua aumenta. Si tenemos en cuenta que el agua es incompresible, esto implica que el cuerpo al sumergirse desplaza una cantidad de agua equivalente al volumen sumergido. No obstante, esta agua desplazada intenta regresar a su forma original y ejerce una presión hacia abajo con la fuerza de su peso. Ahora, como la ley de Pascal nos dice que la presión ejercida en un fluido encerrado se transmite uniformemente en todas direcciones y sentidos, significa que la fuerza del peso del volumen desplazado se transmite también al cuerpo en cuestión. Entonces, podemos decir que el peso del fluido desplazado es equivalente a la fuerza de empuje que experimenta el objeto sumergido, pero el peso del líquido desalojado es igual a la masa del líquido desplazado por la aceleración de la gravedad. Ahora, recordemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esto quiere decir que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Si sustituimos esto en la ecuación, entonces la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado del líquido por la aceleración de la gravedad. Y a esto se le conoce como el principio de Arquímedes. Primero que nada, la expresión a la que queremos llegar es una en la cual podamos apreciar la relación entre el volumen sumergido del cuerpo y el volumen total de este. De esta manera. Para llegar a esta relación, partiremos de lo siguiente. Si nuestro cuerpo ya no se sumerge, significa que está estático y por lo tanto está en equilibrio. O sea, su sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Esto significa que la fuerza que el fluido ejerce sobre este, o sea el empuje, y el peso de la cajita es igual a cero. Por lo tanto, el empuje menos el peso es igual a cero. Y partiendo de esta expresión, podemos darle la forma que queramos. Despejamos E, pasamos la W para el otro lado y vamos a lo siguiente. Sabemos que el empuje que un fluido ejerce sobre un cuerpo es igual a la densidad de este fluido por el volumen del fluido desplazado, o se hace, en este caso, el volumen que se ha sumergido dentro de este por la gravedad. Mientras que el peso es igual a la masa del cuerpo, en este caso la cajita, por la gravedad. Teniendo esto, podemos reemplazar en esta expresión. Primero que nada, podemos darnos cuenta que estas g's pueden eliminarse. Por lo tanto, la expresión nos quedaría de esta manera. Densidad del fluido por el volumen sumergido del cuerpo es igual a la masa del cuerpo. También podemos darnos cuenta que la masa del cuerpo la podemos expresar de una manera diferente. Como vimos al principio de este video, la densidad de cualquier objeto es igual a la masa de este sobre su volumen. Y nosotros queremos saber la masa del cuerpo. Tenemos que la densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, o sea, la cajita. Por lo que la masa de la cajita es igual a la densidad de esta por su volumen. La densidad del fluido por el volumen sumergido de la cajita es igual a la densidad de la cajita por el volumen de la cajita. Despejando, podemos ver que ya llegamos a la expresión que queríamos llegar en un principio. Debemos encontrar una relación entre el volumen sumergido del cuerpo y el volumen total de este. Y nos damos cuenta que esta relación es lo mismo que la relación que hay entre su densidad y la densidad del fluido en el que vayamos a sumergirlo. Habiendo llegado a esta relación, podemos pasar a la obtención de los datos prácticos. Para llevar a cabo la demostración de este principio utilizamos unas tijeras, una cajita de leche,
un plumón permanente, un vernier para hacer medidas y una gremera. Primero abrimos el vernier en una medida aleatoria. Marcamos esta en la caja y dibujamos una guía con el plumón permanente para saber dónde cortar. Después de haberlo recortado, tomamos medidas de todos los lados para cálculos posteriores. Teniendo los datos del cuerpo, podemos calcular su volumen. ¿Cómo se calcula? Multiplicando cada uno de estos. Y el resultado de la multiplicación de estas tres magnitudes es de 3.694 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular la cantidad de masa que cabe en el volumen de la cajita de leche, por lo que debemos de asegurarnos de que la báscula esté programada para ignorar la masa de la cajita. Para esta demostración necesitamos calcular la densidad del fluido y esta se obtiene a partir de saber cuánta masa hay de este en una determinada cantidad de volumen. 354 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre 3.694 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, dándonos como resultado 958.310 kilogramos sobre metro cúbico. Teniendo ya a la mano los datos reales de las magnitudes físicas de la cajita de leche, el fluido en la que la sumergiremos y la expresión a la que queríamos llegar en un principio, podemos pasar a la parte más interesante de este experimento. Si se dan cuenta, la magnitud física más fácil que podemos modificar en la cajita es su masa, en este caso añadiéndole un poco de sal. Por lo que debemos tomar la expresión que obtuvimos en un principio y dejarla expresada en términos de masa. Para empezar, si queremos que esta se sumerja hasta la mitad, quiere decir que queremos que se sumerja el 50% de la cajita. Como ya habíamos visto en un principio, esto significa que la relación entre la densidad de la cajita sobre la densidad del fluido debe ser igual a 0.50. La densidad de la cajita podemos expresarla de la siguiente manera. La masa de esta sobre el volumen de esta. Reemplazando nos quedaría así. Masa de la cajita sobre volumen de la cajita sobre la densidad del fluido es igual a 0.50. Aplicando la ley de la tortilla, multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, quedándonos así. Despejando, nos queda que la masa de la cajita para que esto pase debe ser igual a 0.50 por su volumen por la densidad del fluido. Y nosotros ya sabemos estos dos valores. Reemplazando nos queda que la masa de la cajita es igual a 0.50 por su volumen por la densidad del fluido. Se eliminan metros cúbicos con metros cúbicos, dejándonos kilogramos, y al hacer esta multiplicación nos queda como resultado que la masa de la cajita es igual a 464 por 10 a la menos 3 kilogramos. Después de haber obtenido teóricamente el cálculo de la masa para que el cuerpo se sumerja hasta la mitad, procedemos a agregar o quitar masa para que esto pase. Y como puede observarse, el resultado obtenido experimentalmente es el mismo que el predicho teóricamente, quedando así demostrado el principio de Arquímedes.